Buenas tardes con todos. Un saludo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la excelente organización de este Perumín 36. Saludo a todas las autoridades que nos acompañan, a los panelistas, y a los asistentes y al público en general. Esta tarde es la tarde ambiental. Vamos a cerrar con broche de oro y cobre este primer día de la cumbre minera. Por la mañana hemos conversado acerca de los varios desafíos y oportunidades que tenemos en el sector minero. Entre ellos está el tema de permisos y cómo de la mano de las autoridades podemos ser más eficientes y aún más ágiles. La descarbonización, cómo es una gran oportunidad considerando la transición energética y la demanda de metales asociada. Y en ese sentido también, cómo es un desafío poder lograr descarbonizar la minería al 2050. Y un tema que viene muy relacionado al cambio climático es el apoyar y sumar como industria en el reto de gestionar de manera preventiva los cambios climatológicos extremos que generan mucho impacto en nuestro país. El agua es un vehículo de desarrollo y hemos expresado la poca demanda que requiere la minería, pero eso no significa que no seamos conscientes que este recurso será el más impactado por las consecuencias del cambio climático. Y es por ello que hemos tomado ya acción como industria y tenemos encaminado, y eso está registrado y mapeado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 233 iniciativas climáticas entre medidas de mitigación y adaptación que fueron ya implementadas a través de la interacción con actores públicos y privados. Y de estos varios desafíos que les comento, vamos a conversar esta tarde. Tenemos 2 conferencias magistrales y 5 excelentes panelistas que van a comentar acerca de estas presentaciones. Voy a pasar a presentar a los que me acompañan en este foro. En primer lugar está la señora ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Nos acompaña también el director de Coppermark, Luc Baleni. Nos acompaña a mi derecha la señora Johanna Fischer, gerenta general del SENACE. Nos sigue Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American Perú. Marcus Teresvara, presidente de Minerales y CEO adjunto de Metso en Finlandia. Joshua Meyer, presidente de la línea de negocios de servicios de FL Smith. Y Vinio Floris, director del Centro de Gestión del Agua y Medio Ambiente de GENES, la Escuela de Posgrado. Buenas tardes con todos y vamos a empezar. Le doy la palabra a la señora ministra para que empecemos con la primera ponencia de la tarde. Si me ayudan colocando la presentación, por favor. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciéndoles por la invitación y expresarles mi satisfacción de compartir con ustedes, líderes empresariales del sector minero de nuestro país, los desafíos y oportunidades que plantea la acción climática en el Perú y que requiere de un trabajo articulado entre el sector privado y el sector público para asegurar un desarrollo sostenible en beneficio de toda nuestra sociedad. En el gráfico de la izquierda se plantea claramente que la demanda de las materias primas, minerales metálicos, minerales no metálicos, biomasa y combustibles fósiles, al 2060 se va a duplicar. Y para el caso de los metales, hasta triplicar. Esto, por supuesto, está relacionado con el crecimiento de la población y también con los patrones de producción y consumo tradicionales. En la gráfica de la derecha se expone que la minería metálica y no metálica tiene alrededor del 20% de participación en los impactos del cambio climático y también en la salud derivados obviamente de la extracción y producción.
Esto sin duda llama a la acción del sector minero y les ofrece la oportunidad para asegurar esfuerzos en la incorporación de la economía circular como parte de su modelo de negocios, como lo han señalado en el transcurso de la mañana, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, estamos viviendo los impactos del cambio climático y de acuerdo a la evidencia científica se prevé que estos serán más fuertes en las próximas décadas. Se ha estimado que de no enfrentar el cambio climático le costaría al Perú una reducción del PBI entre el 11 y 20% para el año 2050, debido a los costos que implicaría hacer frente a las consecuencias para las personas y la economía. Junto a ello, se estima una pérdida del PBI por habitante del cerca del 9% al 2050 y al 2100 en cerca de 22%. Por ejemplo, la pérdida del 11% del PBI debido al cambio climático equivaldría a la pérdida de 3 años del presupuesto de educación, conforme a estadísticas del año 2021 del Banco Mundial. Esto demuestra que se necesita tomar acciones urgentes para la implementación de medidas para hacer frente al cambio climático, porque luego atender esta emergencia tendrá un costo mayor. Por otro lado, es importante iniciar el proceso de descarbonización de la economía peruana, un tema también abordado por los ponentes de la mañana. De acuerdo a estudios realizados durante el año 2020, la descarbonización del país es posible. Necesitamos invertir aproximadamente 93.000 millones de dólares, lo cual repercutiría en ganancias de 140.000 millones de dólares al 2050. Este proceso de cambio ya es una realidad. Vemos con satisfacción que las políticas internas de diversas empresas a nivel internacional están solicitando la reducción de emisiones de sus operaciones. Uno de los principales retos relacionados con cambio climático es contar con información que nos ayude a tomar decisiones no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado. Así, desde el año 2021 contamos con un Plan Nacional de Adaptación que cuenta, entre otros, con información relacionada a los escenarios climáticos al año 2030 y 2050. También contamos con los escenarios de riesgo al 2050, en el cual se identifican los peligros asociados al cambio climático, tales como movimientos en masa, retroceso glaciar, inundaciones, sequías, así como la exposición y la vulnerabilidad. La semana pasada, el secretario general Guterres en Naciones Unidas en Nueva York daba cuenta de estas cifras dramáticas de las consecuencias del cambio climático. Y estos obviamente ponen en vulnerabilidad áreas temáticas importantes como agricultura, salud, bosques, pesca y acuicultura. Esto se puede ver reflejado en las regiones con mayor vulnerabilidad debido al cambio climático. Gracias a esta información podemos tomar decisiones basadas en ciencia y es posible compartir algunos ejemplos de impactos identificados. Por ejemplo, como pueden ver en el mapa de la derecha, departamentos como Cusco, Junín, Pasco, Arequipa, Huánuco y Apurímac, donde la actividad minera es el motor de sus economías, se observa que existe un alto y muy alto nivel de riesgo ante el retroceso glaciar que generaría reducción en la disponibilidad hídrica y potencial ocurrencia de aludes o desbordes de lagunas y glaciares. Ahora pasemos a explicar otro reto que tenemos. Se trata de cómo transitar los modelos de negocios existentes a las exigencias internacionales que cada vez muestran más señales hacia una economía baja en carbono. Gracias.
Para eso, debemos enfocarnos en mirar nuestras emisiones como país. Y así encontramos que el sector con más emisiones es el de uso de tierras, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que no es otra cosa que deforestación. Y a este sector le siguen el de energía, agricultura, residuos, y por último están los procesos industriales, donde se incluye el sector de la minería metálica y no metálica. Son estos sectores que tienen el mayor reto de reducir sus emisiones, no solo por un compromiso nacional, sino para cumplir con las exigencias internacionales que les permita asegurar la sostenibilidad del negocio y generar un impacto positivo en el entorno en el que se desenvuelven. Ante este contexto, en el que el uso de los recursos naturales y su agotamiento están directamente relacionados con el crecimiento económico, la apuesta del gobierno peruano es transitar hacia una economía circular y baja en emisiones. Esto lo lograremos a partir de los cambios de los patrones de producción y consumo. Tenemos que cumplir con la ODS 12, producción y consumo responsable, incorporando el ecodiseño de productos y procesos, la eficiencia en el uso de materias primas, agua y energía, la incorporación de material reciclado o recuperado, entre otras medidas. El Perú firmó el Acuerdo de París en el 2015 y ha establecido su contribución determinada a nivel nacional, la cual en Perú denominamos como nuestro desafío climático o NDC, que es el compromiso que cada país debe presentar y cumplir conforme su realidad y contexto, cada 5 años, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para lograr nuestras NDC en el país, hemos establecido hasta la fecha 84 medidas de adaptación y 65 medidas de mitigación. Estas, como pueden ver, pasan por diferentes sectores y desde el Ministerio del Ambiente somos los responsables de hacer el seguimiento y hacer los informes Perú respectivos cada año. Y así alcanzar nuestro desafío climático se vuelve un compromiso de todos los peruanos y peruanas, identificando formas en las cuales todos podemos aportar. En específico, el sector minero está vinculado con 2 medidas de adaptación y 7 medidas de mitigación asociados con los componentes de agua y energía. Ahí está el QR, igual la presentación también la van a tener. En los QRs ustedes van a poder identificar las 84 medidas de adaptación y las 65 medidas de mitigación que también están en nuestra página web y que ustedes lo pueden revisar. Asimismo, la economía circular puede ser incorporada como parte del modelo de negocio minero, con algunas estrategias que se presentan. Por ejemplo, ustedes pueden ver allí que ya en otros países se está haciendo la recuperación de relaves para la producción de ladrillos y otros insumos para la construcción. También se está utilizando residuos de relaves para producción de Zincal 200, polvo de cal agrícola eficaz para corregir la acidez del suelo. Recuperación de escorias de la fundación de metales como insumos para producción de cemento. Reutilización de aceites usados de los camiones como insumo del proceso de voladura, que esto ya lo tenemos en el Perú. Incorporación de materiales metálicos recuperados en los procesos mineros. Aquí tenemos que hablar también de la recuperación de los RAEs como minería urbana. Mejorar la eficiencia en la extracción de recursos primarios para reducir la pérdida de mineral. Y utilización de energías renovables no convencionales, como el que nos presentaron también en la mañana. Son algunos ejemplos, seguramente ustedes tienen otros, y la idea es cómo vamos avanzando en esa transición hacia la economía circular. De hecho, el Perú en este momento estamos formulando la hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, ya tenemos el de Industrias y pronto estaremos publicando el de Agricultura, Pesca y Acuicultura, y estamos avanzando con el de Agua.
Así es que esperamos también avanzar luego con la hoja de ruta en minería e hidrocarburos. También existen potenciales y nuevas formas de incorporar a la economía circular a partir de sinergias con otros sectores o actividades como el tratamiento de aguas residuales. Creo que los que ya han estado en Arequipa conocen la experiencia de Cerro Verde con la planta de tratamiento de aguas residuales. Ellos están administrando la PETAR y esto ha permitido también descontaminar el río Chili, que ya tenía graves problemas de contaminación, pero además ha reducido casi el 80% de los materiales orgánicos que se vierten en este río. Y esta es una muestra, en realidad, que esta agua tratada luego la minería también lo puede usar, pero además ya no estamos descargando estas aguas a cuerpos de agua. Abajo tenemos otra experiencia de Agrocasa que compra las aguas residuales crudas de la EPS Mapica en Ica para su tratamiento y uso en los cultivos de tallo alto. Solo son ejemplos, seguramente encontraremos otras más. En el tema de cambio climático, contamos con una herramienta que reconoce el esfuerzo de las organizaciones públicas y privadas en la gestión de sus emisiones de gases de efecto invernadero en beneficio del ambiente y en favor de la acción climática del país. Esta herramienta cuenta con 4 niveles de gestión consecutivos, los cuales son reconocidos en base al esfuerzo en el avance de cada organización, que incluyen la medición, verificación, reducción y reducción más. Y allí ustedes pueden ver que a la fecha nosotros en esta huella de carbono en Perú ya tenemos 33 organizaciones del sector minero que están en el nivel 1. Acá tenemos hasta el nivel 4. 16 han sido verificados por un organismo de evaluación y conformidad independiente y según estándares internacionales en el nivel 2. 4 ya han reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero de un año a otro y se encuentran en el nivel 3. Y aún no tenemos ninguna en el nivel 4, pero yo soy muy positiva y estoy segura que en breve vamos a tener varios en el nivel 4 también. Así es que les invitamos a todas las empresas que aún no han hecho su medición de la huella de carbono, lo pueden hacer, esto está en nuestra página. Ahí está el QR, ustedes lo pueden hacer seguimiento. Y desde el Ministerio les brindamos asistencia técnica en todo el proceso. Y obviamente cada año vamos a estar haciendo entrega de los certificados y de la premiación en actos públicos, como hemos hecho este año con un promedio de 300 empresas de diversos sectores. Entonces les invito a formar parte de esta buena práctica para hacer de la respuesta peruana al cambio climático una política de Estado, donde todas y todos somos protagonistas. Otra herramienta para apoyar el tránsito hacia el modelo de economía circular con las empresas son los acuerdos de producción limpia. Este año hemos transitado hacia acuerdos de producción limpia en economía circular. Hasta entonces solo teníamos en residuos. De hecho, de los sectores de industrias, de pesca y acuicultura ya tenemos varias empresas. Aún no tenemos ninguna que esté ya firmado el acuerdo de producción limpia en el sector minero. Sin embargo, queremos felicitar a la empresa minera aurífera Retamás porque ha iniciado ya su proceso para la suscripción de su acuerdo de producción limpia con la entrega del documento de diagnóstico. Nuevamente, aprovecho este espacio para invitarlos a todas las empresas mineras a suscribir los acuerdos de producción limpia, porque también ahí estamos entregando certificaciones. Sabemos que existe un gran interés en la mejora continua del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Como lo ha señalado nuestro premier en la mañana, desde el Ministerio del Ambiente hemos hecho las coordinaciones con los diversos sectores que son opinantes. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está como opinante el mismo Midagri, pero también la Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Forestal Serfor.
En el caso de nuestro sector, también tenemos como opinante a SARNAM, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y también el Ministerio de Cultura es opinante, porque Perú es un país que tiene muchos restos arqueológicos, entonces necesitamos también la evaluación. Y hemos identificado algunos temas que podemos mejorar definitivamente. De hecho, hemos suspendido el PUCA por ahora, estamos en revisión. Y les invitamos también a ustedes a hacernos llegar sus aportes, sus opiniones, ideas de mejoras. Nosotros estamos abiertos a escucharles. Hemos hecho un análisis total. Y de hecho, nosotros tenemos que adelantarnos y darle predictibilidad al administrado. Entonces, estas mejoras que vamos a hacer de la casilla, de la ventanilla única, obviamente vamos a iniciar con minería, pero queremos que sea para todos los sectores. Y cuantos más registros o permisos traigamos a esta ventanilla, pues será mejor para todos ustedes. Dentro de esta visión, obviamente, hemos encontrado algunas mejoras que ya estamos haciendo. Por ejemplo, la nómina de opinantes. Solamente SENACE tenía los consultores que contratamos para revisión en la nómina y por lo tanto su informe ya es válido y pasa directamente. Sin embargo, en los otros opinantes se contratan los expertos que revisan, pero luego lo tenía que pasar a alguien estable de la planta. Y claro, como ellos tienen esperando y se toman su tiempo, eso ya hemos cambiado y ahora todos tienen la nómina de opinantes a todos los que van contratando, entonces los informes ya pasan directamente, esto nos acorta tiempos. Pero también hemos identificado que hay falta de recurso humano en cada uno de los opinantes. Este es un tema que ya está resuelto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y justamente en la demanda adicional que está ya en el Congreso para su aprobación, se están aprobando recursos para incrementar el personal humano en cada uno de los opinantes y obviamente en SENACE también. Y creemos que esta nueva metodología que estamos poniendo y cuyo decreto supremo esperamos ya prepublicarlo y estar aprobándose la próxima semana, pues estamos viendo, como ha señalado también nuestro premier en la mañana, que los que son opinantes según SENACE, cuando identifica un proyecto de gran importancia, hemos definido algunos parámetros, pues se convocarán a los opinantes a trabajar en conjunto, de tal manera que no salgan, no sé, pues 4 o 5 informes, muchas veces repetidos y que cada uno entiende a su manera, sino que todos se concentren en SENACE, todos analicen de forma conjunta el expediente y salga de una vez, de tal manera que también cuando el administrado se reúna, pues no se tiene que reunir con uno por uno, sino con todo el equipo. Son temas que hemos ido identificando. Esto no significa que vamos a bajar la valla ambiental ni vamos a flexibilizar. Vamos a hacer que se cumpla, solo que estamos haciendo nuestro rol de hacer que esto sea rápido para todos, ¿no? Entonces hemos encontrado estas alternativas y iremos mejorando otras. Por ejemplo, todos los sectores deben tener su clasificación anticipada, porque debería estar ya, eso es predictibilidad para el administrado. Y esta clasificación anticipada, todos deberían contar con sus términos de referencia, pero también todos los sectores deberían tener ya su reglamento de participación ciudadana. Sin embargo, en mi mismo sector he encontrado que no tienen el reglamento, que no tenemos. Entonces estoy haciendo correr a la gente porque todo tiene que estar para ayer. De hecho, asimismo, con la finalidad de optimizar en el CIA, en el sector minero y con minas a facilitar esta inversión, ya hemos iniciado estas coordinaciones que les he señalado y ahí podemos ver, obviamente, las mejoras que estamos teniendo. Hemos sacado en realidad, como ya anunció la mañana nuestro premier, certificaciones que han estado por mucho tiempo esperando. Y ahí también quiero agradecer al equipo de SENACE que está en permanente escucha
y que también obviamente está en coordinación permanente también con los opinantes y también acompaña al administrado incluso antes de que presenten el instrumento de gestión ambiental en los procesos de participación ciudadana. Y esto nos permite también salir a campo y conocer, porque no todos los espacios territoriales son iguales, tienen diferente complejidad y por lo tanto no podemos pensar que hay una única forma de hacer la participación ciudadana. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarles a formar parte del Pabellón Perú, espacio propio que tendremos en la COP28 en los Emiratos Árabes. Allí también tienen el QR, ya está la convocatoria abierta y les invitamos también a ustedes a identificar oportunidades para la eficiencia e innovación a nivel estratégico, operativo y logístico con líderes y organizaciones de todo el mundo. Esperamos que ustedes también puedan postular un evento paralelo donde puedan compartirnos sus avances y desafíos del sector minero en la COP28. El pabellón está a disposición de ustedes, pero por favor tienen que presentarse en el lapso de la convocatoria que hemos hecho porque debemos definir el uso de este espacio. Cuando hemos llegado teníamos 0 soles para este pabellón, pero con gestión lo hemos conseguido. Podemos decir que desde el 2015 el Perú vuelve a tener un pabellón en la COP28. Finalmente, tenemos en nuestras manos la tarea de seguir liderando con el ejemplo y motivar a que cada vez más organizaciones de su rubro se sumen a ustedes para construir una economía circular sólida y un compromiso que nos haga líderes globales en la acción climática y en el desarrollo sostenible. Cuenten con nosotros, que nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Hemos recorrido todos los desafíos que tenemos y hemos conversado hace un rato y definitivamente tienen el compromiso del sector minero responsable para trabajar de la mano de cara a las soluciones que tenemos que plantear y es una excelente señal que tengamos a la máxima autoridad ambiental participando en este evento. Muchas gracias. Me gustaría invitar ahora a Luc Baleni, director de Copper Mark, para que nos haga una presentación también acerca del tema del cambio climático y la gestión del agua en la minería. Adelante, Luc. Muchas gracias por invitarme a esta Perumín. Es un privilegio. Debo iniciar disculpando por mi falta de español, de haber sabido que iba a estar trabajando en la industria del cobre por la mayoría de mi vida, sobre todo en el sector minero y en la industria cuprífera. Realmente creo que hubiera tomado diferentes elecciones en la escuela en cuanto a idiomas y aprender español. Pero bueno, muchas gracias por tenerme paciencia y escucharme en inglés, aquellos que me escuchan directamente, otra vez de la traducción. Voy a tratar de hablar brevemente hoy día sobre Copper Mark. De repente se preguntan qué es el Copper Mark. Y no quiero pasar mucho tiempo hablando de eso, pero espero poder ayudarlos y poder también darles comentarios que puedan ayudarlos a entender y también un poco hablar sobre el tema que nos reúne esta tarde, que es agua y clima. Hablar un poco de los desafíos, las razones por las cuales tenemos que ser un poco optimistas y también un poco los pronósticos para el futuro. Voy a darles primero un panorama general de dónde nos encontramos en este momento desde la perspectiva global. Voy a hablar un poco también sobre cómo es que vemos las cosas desde Copper Mark. Y luego eso creo que va a dar ya el escenario para mis comentarios sobre el tema más detallado y ver cuáles son las perspectivas a futuro. Entonces, ¿qué cosa es el Copper Mark? El Copper Mark es un marco de aseguramiento para la producción responsable de cobre y desde el año pasado también incluimos el níquel, molibdeno y el zinc en las cadenas de valor. Hemos estado en operación durante 4 años y estamos creciendo bastante rápido.
En unos minutos les muestro una diapositiva para que sepan exactamente qué lugares en este momento están participando, pero tenemos un marco que es específico a los lugares, o sea, son minas y operaciones mineras, no compañías, y ellos tienen y cumplen con los estándares Copper Mark. Y tenemos además un proceso externo de aseguramiento de los estándares que aseguran que esa norma y ese estándar se ha implementado de manera satisfactoria, y si es así, entonces ese emplazamiento minero o mina recibe ya sea la marca o el sello de cobre, molibdeno o níquel o zinc. Entonces, nuestra visión es tener una sociedad sostenible que tenga una reproducción responsable, abastecimiento responsable de metales. Como ya mencioné hace un momento, el Copper Mark solamente tiene 4 años de existencia, y cuando empezamos la idea era obviamente centrarnos en donde vimos quizá, digamos, los riesgos mayores de sostenibilidad, que eran las minas en sí, y luego los procesos de refinería y fundición. Pero como pueden ver acá, realmente estamos tratando de un poco movernos más allá en la cadena de valor e incluir también a los fabricadores de cobre a medida que nos vamos acercando ya más al producto final. Queremos incluir todos esos eslabones de la cadena de valor. ¿Qué cosa hace que el Copper Mark sea diferente de otros marcos de sostenibilidad que existen y otros programas de aseguramiento de estándares y normas, ¿no? Pues puedo decir que nosotros no somos dirigidos por la industria. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos. Nuestra junta es 50-50, 50 de la industria y 50 no industria. Y esto nos da bastante credibilidad, ¿no? Que en comparación con otros marcos y programas que existen. Desafortunadamente, debido a la desconfianza que hay en la industria minera, obviamente siempre hay esta idea y opinión de muchos actores, ¿no? que indican que una norma de industria que es supervisada por la industria misma no es creíble. Se piensa que no se pueden supervisar a sí mismos. Y por eso que nosotros somos relativamente peculiares en comparación con otros marcos y programas que existen. Ahora, en cuanto a la transparencia, nosotros, bueno, cuando una mina o una operación minera implementa el Copper Mark, hay un resumen de todos los hallazgos y conclusiones de la evaluación que se publican. Y cuando una mina se compromete con el Copper Mark, toda esta información se tiene que hacer pública. Tratamos de ser tan transparentes como sea posible. Tenemos además un conjunto de normas muy detalladas que cubren diferentes temas, que cubren todo un rango de criterios de sostenibilidad. Agua, obviamente, es uno de ellos, cambio climático, biodiversidad, derechos laborales, seguridad y salud ocupacional, economía circular. Entonces, creemos realmente que cubre muchísimo de los aspectos, o todos casi los aspectos y todo el rango de los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Y incluido en esto también está una norma separada que hemos llamado la norma de la debida diligencia, y que está obviamente en línea con toda la guía de la OCDE. Y debido a que está alineada con la guía de la OCDE, obviamente se puede también vender en la Bolsa de Londres, que es uno de los requisitos también de abastecimiento responsable. Y finalmente tenemos además también un proceso de aseguramiento muy riguroso, y esto en cuanto a la verificación. Ahora, acá tenemos, digamos, toda la cadena de valor en la cual está participando la familia del Copper Mark, las normas que acabo de mencionar, en los criterios que acabo de mencionar también. Ahora, tenemos 44 receptores del Copper Mark, del sello Copper Mark hasta la fecha, 62 minas u operaciones. Entonces, la diferencia entre un sitio que participa y uno que recibe el sello es que el sitio que participa es que está en el proceso de implementar el Copper Mark, todavía no lo ha recibido. Normalmente el Copper Mark trabaja en un proceso de 3 años, y desde el momento en que un sitio o un emplazamiento se compromete a implementar el Copper Mark, ahí es cuando
empieza, digamos, a contar todo el proceso. Y ahí el sitio tiene un año a partir de ese momento para tener una evaluación externa de la implementación de nuestra norma, para ver si lo hace de manera satisfactoria. Si este sitio, después de esa evaluación de un año, después de esa evaluación que ocurre después de un año, si no cumple la norma o uno de los criterios de la norma, basta que no cumpla con uno, si tiene algunos parciales, recibe el sello, pero tiene un año para poder hacer las mejoras y correcciones para cumplir completamente con la norma. Ahora, acá pueden ver, actualmente tenemos más de 25% del cobre que se produce mundialmente han recibido el sello Copper Mark. Este número está creciendo. Yo no sé si semanalmente, pero mensualmente definitivamente tenemos cada vez más sitios que se están comprometiendo y están empezando el proceso de Copper Mark. Ahora, el Copper Mark en Perú, nosotros actualmente tenemos dos minas en Perú que han recibido el Copper Mark. Tenemos la compañía minera Condestable, Southern Peaks Mining, ustedes pueden ver, y la sociedad minera Cerro Verde. Cerro Verde recibió el Copper Mark en el 2021 y Condestable lo hizo el año pasado. Estamos muy orgullosos de ambas minas, de ambas compañías, realmente han recibido su sello Copper Mark. Y además, bien abajo tenemos también 4 sitios que están participando, es decir, están en el proceso. 3 de Southern Copper y 1 de la que es la mina justa de Marcobre. Ahora, yo sé que hay un elemento también de rivalidad quizá entre la industria minera chilena y la peruana. Entonces, no quiero decir más, ¿no? Solamente les voy a dar algunos números quizá, pero en Chile tenemos 12 receptores del sello Copper Mark y 10 que están en el proceso de recibir y que probablemente vayan a recibir el sello Copper Mark el próximo año. Esperamos entonces realmente que Perú pueda de alguna manera cumplir, estar a la par del desafío que presenta Chile al tener más receptores de este sello, para que más sitios y minas peruanas puedan recibir el sello Copper Mark. Ahora, para hablar un poco quién soy, de qué representa mi organización, voy a hablar ahora el tema que nos reúne. Ya hablé de lo demás, de quiénes somos y el Copper Mark, pero quiero hablar sobre los desafíos que presentan el agua y el cambio climático. Obviamente, esto es una cita que es muy dura de la Comisión Global de la Economía del Agua. Los humanos están enfrentando un desafío mundial de un ciclo de agua alterado causado por un cambio climático y ambiental combinado con los cambios locales del mal uso. Y entonces esto obviamente es generado y causado por el cambio climático. Y tenemos estos eventos climáticos extremos que ya hemos empezado a ver, inundaciones, sequías. Todo esto obviamente está llevando aumentos en la superficie del mar, lo que lleva a un aumento de la temperatura y también a la contaminación de acuíferos costeros. Y esto a su vez también está teniendo impactos en la recarga del agua subterránea, seguridad alimentaria, conflictos. Tiene un impacto también en la calidad de las instalaciones hidroeléctricas, por ejemplo, de operar bien. Está aumentando enfermedades transmitidas por el agua, está aumentando también inseguridad hídrica. Y es algo realmente que nosotros, como industria minera, pero además también como seres humanos, tenemos que prestar atención a este problema. Tenemos que trabajar en este problema que es cada vez mayor. Solamente un par de datos más. De acuerdo a una proyección, para el 2070, 2/3 de la tierra mundial va a experimentar reducciones en cuanto al almacenamiento hídrico. Eso estamos hablando de más o menos unos 35 años a futuro, pero 2/3 es un gran número. Y las áreas terrestres también están sufriendo sequías y eso se va a duplicar en el mismo periodo de tiempo. Entonces, realmente estamos hablando de duplicar esos números en 35 años. Entonces, ¿qué significa esto para la industria minera?
Para la industria cuprífera específicamente representa 0.2% de las emisiones GEI globales. No es tan malo como algunos de los otros metales, pero definitivamente todavía es un número importante según el número de emisiones globales. Y yo creo que el desafío real importante que enfrentamos es que necesitamos más cobre para poder cumplir con la transición energética. Entonces, la transición energética obviamente va a ocurrir para poder reducir los GEI, pero necesitamos más cobre para la transición. Esto va a aumentar también las GEI, lo cual va a aumentar el uso de agua y lo cual va a aumentar el uso de la energía. Entonces, como dice acá, en el Copper Mark nosotros tenemos una nueva norma que va a surgir en unas cuantas, vamos a publicar en unas cuantas semanas, que busca justamente y apunta a cubrir este desafío del agua, ¿no? Y con esto es aumentar la rigurosidad de los GEI y de las emisiones GEI. Y como un ejemplo, por ejemplo, vamos a pedir, por ejemplo, una divulgación de todas las emisiones de alcance 1, 2 y 3 para aquellos que quieran recibir el sello Copper Mark. Y estamos realmente... Nosotros entendemos el hecho de que las emisiones de alcance 3 son muy difíciles de calcular y obviamente también hemos recibido, durante el periodo de consulta hemos recibido mucha reticencia, pero es importante que todos los sitios implementen, todos al menos que hagan el mejor esfuerzo para poder divulgar las emisiones de alcance 3. Pero nosotros creemos que ahí justamente es donde vamos a tener las mayores ganancias en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en cuanto al agua, no solamente los sitios probablemente vayan a aumentar también sus emisiones de GEI a medida que aumenten su producción, sino que también probablemente en un futuro vayan a aumentar su uso del agua. Y eso por dos razones principales, no solamente por la producción general que va en aumento, sino también que la industria del cobre, como indica acá, se espera que cambie sus procesos y va a ir de SXW a flotación y también va a tener una reducción en las leyes del mineral. Entonces, hay aquí simplemente un par de ideas que viene de la Asociación Internacional del Cobre. Acá pueden ver sobre el uso del agua y el consumo del agua por tonelada métrica de cobre. Y aquí pueden ver que hay números bastante importantes. 9.190 toneladas métricas de agua azul, que es agua subterránea y superficial, y que se utilizan para crear solamente 1 tonelada métrica de cátodo de cobre. Y luego también pueden ver aquí en este mapa a la derecha los productores más grandes de cobre del mundo desde perspectiva de país, que van a enfrentar un estrés hídrico importante debido a estos cambios en los métodos de producción en el futuro. Pero además hay razones también para sentirnos optimistas y quiero compartirlas con ustedes. Uno de los hallazgos que nosotros hemos tenido en Copper Mark es que en general aquellos sitios que implementan el sello Copper Mark o la norma Copper Mark realmente están haciendo un bastante buen trabajo en gestionar los riesgos hídricos. El Copper Mark no es una norma de desempeño, sino es una norma de un sistema de gestión. Lo que estamos buscando nosotros es que como mina, como sitio, tengan un sistema implementado donde puedan manejar los riesgos y gestionar los riesgos que tienen que ver con el agua, que nosotros ponemos además en la norma, que tienen que ver ya sea con agua, biodiversidad, GEI o cualquier otro de los requisitos que nosotros incluimos en la norma. De los 44 sitios que han recibido el sello Copper Mark hasta la fecha, inicialmente, después de la primera evaluación, han habido 195 hallazgos de parcialmente cumplieron con la norma, ¿no? Y yo les mencioné, después de esa evaluación, si tienen un cumplió parcialmente, tienen 1 año para poder corregir. Cumplió parcialmente, aún cumplió totalmente. 1 año tiene. Y de esos 195, solo 5 han estado relacionados al criterio de gestión de agua fresca y conservación. Entonces,
Esto obviamente es una muestra muy pequeña, el tamaño pequeño, pero el hecho de que ya los sitios estén implementando el Copper Mark significa que ellos solitos se seleccionan, porque ellos quieren hacerlo mejor y ellos son responsables y son productores responsables, y nosotros creemos que esto es una razón para sentirse optimistas, porque quieren las minas realmente gestionar sus riesgos hídricos en la industria del cobre. Entonces, yo he puesto acá los dos criterios acá en las diapositivas para que puedan verlos, porque el que está a la izquierda es el criterio actual para lo que es gestión y conservación del agua dulce. El que está a la derecha es de la nueva versión de la norma que va a publicarse en 3 semanas. Más o menos nos ha tomado unos 2 años de desarrollar, de consultas, etcétera. Y pueden ver que básicamente son bastante similares. El de la derecha es un poco más restrictiva, más prescriptiva, ¿no? Y esta es una versión resumida, obviamente, ¿no? De lo que tenemos en la norma, pero la manera en que nosotros estructuramos el de la derecha es la misma para esencialmente todos los requisitos en la norma Copper Mark. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es demostrar el compromiso de lo que es responsabilidad y administración del agua, y tienen que asignar responsabilidades dentro del mismo sitio de su operación minera. Tienen que llevar a cabo una evaluación de riesgos, comunicar los compromisos de responsabilidades, implementar la jerarquía de mitigación para abordar los riesgos, implementar un sistema para gestionar los riesgos, remediar los impactos adversos, y luego tienen que revelar y divulgar públicamente esos riesgos, las acciones planificadas, sus avances y los resultados. Entonces creemos realmente que esa estructura nos permite realmente tener claridad respecto a lo que ellos están haciendo y además compartirlo con todos los actores que tienen que ver con la gestión hídrica. Uno de los temas que giran en torno al agua, obviamente, es que no ha habido realmente una priorización en el agua, así como lo ha habido con el cambio climático, aun cuando estos dos temas están totalmente vinculados. Pero esto está cambiando rápidamente. Solamente a principios de este año tuvimos la primera conferencia del agua de las Naciones Unidas, la primera que se ha hecho desde 1977. Y si bien las Naciones Unidas es un ente que se mueve muy lento, ¿no? Digamos, pero porque es un ente que tiene más de 177 países, obviamente tiene que ser lento, pero sí han programado 2 conferencias más ya para los próximos años. Están tratando de moverse rápido con este tema. Como indica acá también, las Naciones Unidas ha publicado una resolución para asegurar que haya un sistema o una estrategia de las Naciones Unidas con respecto al agua y saneamiento. Esto va a ayudar obviamente también que a nivel de país todos tengan también una estrategia y que puedan tener una estrategia a nivel local y regional. También ha habido un aumento en las iniciativas de agua multipartitas. También hubo la Semana del Agua Mundial que se llevó a cabo en Estocolmo. Esto tiene cada vez mayor participación de compañías que quieren aprender más sobre cómo poder tener una buena gestión hídrica, un buen uso y consumo del agua. Y luego también tenemos una iniciativa multipartita que se llama el Alliance for Water Stewardship, que es la Alianza para la Administración Hídrica, y esta es una iniciativa, como digo, multipartita. También hay cada vez más requisitos en cuanto a divulgación de la información. Yo creo que para clima, para GEI, y yo creo que ahora esto también se está convirtiendo en una norma para todos. Pero ahora ya se está haciendo que sea obligatorio. En cuanto a agua y a biodiversidad, todavía no se ha hecho que la divulgación sea obligatoria, porque creo que queda todavía mucho camino por recorrer, pero no se ha hecho tanto como con los GEI. Pero está empezando ya a hacerse ese trabajo, y hay diferentes jurisdicciones dentro de los G20, como pueden ver en este mapa, que ya están implementando la divulgación obligatoria. Ahora, finalmente, en cuanto a la ciencia, yo creo que este también es otra área donde podemos sentirnos optimistas, porque hay mucho que está ocurriendo al respecto, mucho que se está desarrollando en la industria minera para reducir el consumo del agua, reutilizar el agua. No voy a
hablar de todos estos, ¿no? Pero yo creo que realmente ustedes ya conocen todo esto, ¿no? Relaves, plantas de tratamiento de agua, en general, gestión hídrica, desalinización. Son temas que están en la agenda de todos, me parece, en este momento. En países como Chile, por ejemplo, ¿no? En donde las sequías ahora están sintiéndose muy, muy profundo. Voy a detenerme acá entonces. Espero que mi presentación les haya ayudado en algo para poder entender de manera general de qué cosa es el Copper Mark y también presentar algunos de los desafíos, pero también razones para sentirnos optimistas en cuanto al agua y cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Luke. Y aprovecho para felicitar a Cerro Verde y a Minera Contestable por sus certificaciones vigentes y a Southern Copper y a Mina Justa de Marcobre porque están en proceso de este título tan importante que reconoce las buenas prácticas a nivel mundial. Muchas gracias, Luke. Y ahora vamos a pasar a una ronda de comentarios de los panelistas. Vamos a ir en orden como están sentados. Y vamos a comentar acerca de ambas presentaciones. Empezamos con Johanna Fischer. Johanna, como una institución peruana, el SENACE que representas, ¿cómo está incorporando dentro de su gestión de permisos el componente agua y los requerimientos asociados al cambio climático? ¿Y qué recomendaciones nos das desde tu perspectiva? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Definitivamente SENACE desde hace mucho tiempo, como ya lo ha señalado nuestra ministra, viene también en la misma línea que el Ministerio, viendo de guardar que los impactos en el medio ambiente dados por la minería, en este caso, sean lo menos posible. Ahora, ¿cómo estamos afrontando el cambio climático en SENACE, ¿no? Tenemos unos lineamientos, tenemos unas directivas para incorporar la adaptación al cambio climático dentro de nuestros EIAs o MEIAs o algún IGA que ustedes nos presenten para evaluación. Hay también un análisis de vulnerabilidad que siempre es bueno realizarlo, porque eso nos da una visión de cómo podemos plantear algunas consideraciones para mitigar las consecuencias del cambio climático. En cuanto al tema del agua, sí es un tema, bueno, que podríamos pasarnos todo el tiempo hablando. Quizás dentro de la evaluación ambiental es uno de los componentes más densos, pese a que es agua, ¿no? Pero más densos, ¿por qué? Porque siendo un recurso escaso en todo el mundo, tratamos de cuidar de que lo que ustedes nos presenten, de cómo ustedes hagan uso de esa agua, determine el menor impacto en el medio ambiente, en las poblaciones, en las aguas subterráneas y en todo lo que la explotación minera implique. No obstante, tenemos un opinante técnico que nos apoya en el tema del agua, que es el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Ellos son los rectores en el tema de agua. Y lo que he visto este último año es algo que no suele pasar en las instituciones públicas. Yo tengo casi 20 años trabajando en instituciones públicas y es difícil trabajar administrado institución pública. Sin embargo, con ANA creo que hemos logrado hacer ese trabajo en muchos de los proyectos. Acá estoy viendo a varios de los titulares que nos han acompañado y que hemos podido demostrarle a ANA que efectivamente ustedes están cuidando del medio ambiente, que los impactos son impactos poco significativos, o si son significativos, ustedes están teniendo un plan de mitigación o de reparación según sea el caso. Entonces, creo que estamos por buen camino. Ahí yo estaba pensando y hacía una reflexión sobre el tema del nombre que le han dado a esta cumbre, que es
inversiones que generan bienestar y desarrollo sostenible. Nosotros, el SENACE, somos una institución que tratamos de generar eso, desarrollo, pero con sostenibilidad. Por eso quizás somos exigentes en nuestro trabajo, quizás a veces les exigimos un poquito más de lo que ustedes nos presentan, pero justamente porque queremos que las inversiones vuestras se vean a lo largo de los años y nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos puedan gozar realmente de lo que nosotros hemos gozado. Una vez más, felicito a Perumín. Yo vine el año pasado, pero como invitada, es excelente poder estar acá y darles la opinión y decirles que en verdad creo que estamos yendo por el mismo camino. Sigamos trabajando de la mano, sigamos trabajando en este quehacer matutino de el trabajo titular con SENACE, en el caso de nosotros, y nosotros de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente, que es nuestra entidad rectora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana. Gracias por tu intervención, tus palabras. Ahora, continuando con nuestro diverso panel, le doy la palabra a Diego Ortega. Diego, desde el punto de vista de Anglo American, una corporación que tiene operaciones en diferentes geografías, por ende diferentes desafíos, ¿qué han hecho y qué están haciendo para gestionar los riesgos asociados al agua y al cambio climático? ¿Y qué sugieres que deberíamos hacer? Gracias. Gracias, Fabiola. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Gracias, Fabiola. Me quiero quedar con un slide de Luke sobre que tenemos razones para ser optimistas. No solo por lo que ha dicho la ministra y por lo que has dicho, Paola, sino porque creo que el sector minero entra en ese espacio de optimismo. Las empresas formales, responsables, las que están aquí presentes en Perumín, toman esto de una manera absolutamente seria y de manera responsable. Es sumamente crítico, estamos en un punto de quiebre, pero quiero quedarme con ese espacio de optimismo para poder compartir con ustedes un poquito de cómo lo hacemos con Anglo American. Esto lo reflejamos en Anglo American en un documento que se llama el Plan de Minería Sostenible. Es un documento dinámico y ese Plan de Minería Sostenible de alcance global tiene 12 de los 17 objetivos de desarrollo incorporados y nos reta permanentemente porque es parte no solo del modelo de negocio de Anglo American, es parte de nuestra estrategia, es parte del proceso en la toma de decisiones también. Ese plan tiene una serie de metas sumamente ambiciosas, pero que lo más importante nos reta de manera permanente, no solo a ser muy eficiente en varios temas dentro de nuestras operaciones, sino también cómo impactamos, cómo agregamos valor en todo nuestro entorno. La pregunta es ahora el cómo. ¿Cómo implementamos y cómo hacemos esto? Anglo American desarrolló un alcance que se llama Future Smart Mining, que lo que hace es busca no solo que podamos trabajar de manera segura con una serie trayendo mucho la tecnología que podemos conversar en un momento, pero también yo creo que busca reducir significativamente toda nuestra huella de operaciones en todos los sentidos, no solo desde producción, procesos, transporte, la parte comercial, transporte marítimo, etcétera, sino también va más allá de simplemente reducir nuestra huella de carbono como ambición y también busca mucho el tema colaborativo para poder obtener objetivos que vayan más allá de, como mencioné hace un momento, de solo nuestras operaciones y de solo nuestro entorno. Lo que hace Future Smart Mining tiene a la innovación como eje principal e integra tecnología, digitalización y una mirada holística de sostenibilidad. Eso es sumamente importante y quiero compartir con ustedes algunos de los ejemplos que ya son objetivos, que ya son reales y que nos permiten seguir pensando
que la minería formal y responsable sí puede responder a este desafío del cambio climático y los retos con respecto al agua. ¿Tenemos metas? Por supuesto. Al 2040 tenemos que haber reducido, tenemos que ser carbono neutrales, pero al 2030 tenemos que haber reducido al 30%. En términos de agua, nosotros deberíamos llegar al 2030 al 50% de utilización de agua fresca. Y ahora voy a poner algunos ejemplos que resumen ese plan de minería sostenible y ese cómo a través de Future Smart Mining. Uno, por ejemplo, es en Chile. Tenemos los bronces, es una operación minera muy grande de cobre y tenemos un acuerdo para que a partir del 25, el 45% de todo el agua fresca que usamos sea cambiada a agua desalinizada. Esa agua desalinizada no solo servirá para nuestra operación, sino también para abastecer 2 poblaciones de Tiltil y Colina de más de 20.000 personas, por ejemplo. Esa es una primera etapa. La segunda etapa, lo que esto va a permitir es un intercambio de esta agua desalinizada por aguas residuales, incrementando el volumen de agua para consumo de las poblaciones. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica tenemos un acuerdo que se llama Envusa, que lo hemos hecho con EDF Renewables, que es una empresa, como saben, Sudáfrica se respalda mucho en toda su red energética en el carbón. Y es realmente sumamente difícil para ellos no solo poder cubrir al 100% de todas las necesidades y la demanda de energía, sino que pensar en reducir en la huella definitivamente es algo en lo que tenemos que pensar todos. Como Anglo American, lo que estamos tratando es poder trabajar un ecosistema de energía renovable que suba esta energía al sistema principal y se convierta y podamos tener hacia el 2030 entre 3 y 5 gigavatios de energía renovable. Entonces, no solo cubre la demanda de lo que puedan necesitar las operaciones que tiene Anglo American, sino también va a poder reducir la huella de carbono a las metas que tiene el gobierno de Sudáfrica o el país de Sudáfrica, pero también poner energía a disposición de diferentes, no solo comunidades, sino también industrias en un país que tiene un déficit de energía. Finalmente, un tema importante en respecto a presas de relaves. Tenemos un sistema que estamos desarrollando, lo hemos patentado, es todavía algo que nos sigue retando para encontrar más en tecnología, es el HDS, el Hydraulic Dry Stacking, que su lógica son 3 factores fundamentales. La primera es seguridad, porque si logramos el nivel que pensamos que vamos a lograr con este modelo, vamos a tener relaves secos que no van a necesitar la infraestructura de las presas de relaves que hoy día necesitamos en el sector minero. La segunda, definitivamente, es un uso eficiente del agua. El piloto que tenemos en Chile ya ha logrado una recuperación del 80% de agua y eso significa un impacto significativo en la red para la reducción de agua que pueda requerir las operaciones. Y tercero, un legado, porque ese material puede ser utilizado reutilizado sin ningún problema para etapas de cierre progresivo, por ejemplo, o para cualquier otro tipo de solución como material. Entonces, vemos que hay ejemplos y si nos vamos al Perú, donde hemos terminado estamos en un primer año de operaciones con Quellaveco, no solo pensamos en el agua que pueda requerir con una represa importante, que es la represa Vizcachas, para nuestras operaciones, sino también es un activo de valor compartido, porque permite la ampliación significativa de frontera agrícola, que se suma a una estrategia de deforestación sumamente ambiciosa, no solo en el Perú, sino también en otros países donde operamos. Entonces, ¿qué permite esto? Simplemente demostrar que las empresas mineras formales y responsables sí están a la altura de poder responder positivamente a estos retos. Y termino diciendo, ministra, en el sector minero, en este sector minero formal y responsable, tenemos un expertise muy alto en gestión del agua, muy alto, que definitivamente puede ser muy aprovechado por el Ejecutivo en buscar soluciones, en ver de qué manera podemos construir con ese expertise, contribuir con ese expertise en soluciones de largo plazo, no solo pensando en el agua, sino también en cambio climático, en temas de emisiones. Entonces,
Yo estoy seguro que como representante en este panel del sector minero, de las empresas que participan en Perumín, creo que puedo hablar por ellas en ese sentido. Tenemos esa expertise y creo que podemos construir juntos cómo podemos buscar soluciones para ese reto tan grande que tenemos todos. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Thank you, Diego. I fully share the commitment that you are giving out today. Thank you. And now we're going to give the floor to Marco, the Metso. Marco, Metso plays a role, a significant one, in the mining production chain. So considering the equipment, and of course this equipment is the one that has the highest energy consumption, what are you doing to be even more energy efficient facing these, decarbonization challenges we have ahead of us? Thank you. Gracias, Fabiola. Metso es un proveedor importante para la cadena de valor de minerales y de compañías mineras. Y antes de responder este tema de la eficiencia energética y en el procesamiento, quizá quisiera empezar hablando primero sobre cómo vemos nosotros la sostenibilidad y cómo se relaciona esto con la sostenibilidad. Nosotros lo vemos de dos maneras. Nosotros, como dije, como proveedor de tecnología, de hecho, nuestro principal impacto en minerales y minería es proveer tecnología sostenible a nuestros clientes y poder hacerlo desde la mina hasta la producción del metal. Como ejemplo, casi 1% de toda la energía que es consumida en el mundo es consumida en equipos Metso. Y otra perspectiva, 50% del cobre, nuevo cobre, que se produce, es producido por nuestra tecnología de fundición de baja emisión. Entonces estamos hablando de números importantes y del impacto positivo también que tenemos y el posible impacto positivo que tenemos en la minería. Pero a la vez, obviamente, también, como cualquier compañía, tenemos que ver también nuestra propia sostenibilidad y nuestra propia huella ambiental, desde las operaciones y los servicios que nosotros prestamos a nuestros clientes. Y entonces ahí, obviamente, nosotros tenemos un compromiso firme a ser carbono neutral en nuestras propias operaciones también hacia el 2030 y obviamente ayudar a descarbonizar también a nuestros clientes. Utilizando el cobre como un ejemplo, ya que estamos en Perú, Luke nos acaba de recordar también que el mundo va a necesitar mucho más cobre en el futuro y que el que se puede producir hoy. Y si se fijan en los desafíos que tenemos que obviamente producir esta mayor cantidad de cobre con las leyes de minerales que son mucho menores que las que hemos tenido de repente hace 2 o 3 décadas. Entonces de repente va a ser solo 1/3 o casi la mitad de la ley que hemos tenido antes. Entonces tenemos que aumentar el tonelaje, tenemos que producir más y mucho más utilizando menos energía y siendo más eficientes en nuestra producción. Y obviamente, a este respecto, la tecnología definitivamente va a ser esencial. Yo creo firmemente en que podemos nosotros resolver muchos de estos problemas introduciendo nuevas tecnologías. Solamente para hablar de una en mi presentación, nosotros hoy día ya podemos simular todo el proceso con una herramienta que le llamamos Planet Positive, donde podemos poner, por ejemplo, todos los números de una planta, podemos ver el impacto financiero, ambiental y todos otros criterios que ustedes quieran en esta herramienta, y luego pueden ir alterando y pueden ver cuáles son los impactos en consumo de agua, en energía, etcétera.
Pero esa es solamente una herramienta, solo un ejemplo de muchos. Obviamente en cada caso por ejemplo, hemos hablado de África, hemos hablado de Sudamérica, y todas las regiones tienen desafíos diferentes. Entonces uno puede, por ejemplo, priorizar los KPIs más importantes para cada una de las regiones, cambiando los diferentes números en esta herramienta. Y obviamente otra cosa también que nos ayuda es que nosotros antes solíamos operar las plantas pensando que todo es igual, pero ahora sabemos que la variación es importante en todo lo que entra a una planta concentradora, es diferente. Y también obviamente hay herramientas disponibles ahora que nos pueden ayudar y donde ustedes pueden ya empezar con un proceso de concentración grande y luego pueden ir cambiando todas las operaciones de los equipos a lo largo de la cadena de valor, asegurándose que estén optimizados para eso, para ese cliente o para esa operación. Entonces, bueno, yo debo decir que soy un optimista. En la industria y los proveedores y las autoridades, yo creo que si trabajamos juntos podemos resolver estos problemas. Y con la tecnología, yo creo que la tecnología va a ser la respuesta para asegurarnos que podamos tener esta mayor cantidad de metales que se necesita para la transición energética y se haga de una manera sostenible y eficiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Joshua, no me olvidé de ti. Considerando que es el último panel, estaba sazonando un poco las intervenciones. Entonces, vamos contigo, Joshua. La misma pregunta, considerando el rol que tienen ustedes en la cadena de producción minera, ¿qué están haciendo para hacer aún más eficientes los equipos mineros? Gracias. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahí está. Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí presentes con ustedes. Es una pregunta muy apropiada. Creo que la mayoría de la gente aquí conoce a FLSmidth, o mejor conocido muchas veces como FLS. Somos un líder, o el líder mundial en lo que es procesamiento en minas. Tenemos la base instalada de equipos más amplia del mundo, principalmente aquí en América Latina. Y casi 100% de las minas tienen equipos FLSmidth procesando alguna parte de su planta. Y de mi punto de vista, del punto de vista de la empresa, eso nos crea una obligación de ayudar con el desafío de sustentabilidad. Pero nosotros no lo vemos como una cosa negativa, sino lo vemos como una cosa muy positiva. Inclusive atacamos esa meta con placer. También por ese motivo, hemos sido un líder en el sector con respecto a sustentabilidad. Nuestra jornada empezó hace muchos años, pero lo oficializamos en 2019, cuando lanzamos el programa llamado Mission Zero. El objetivo es sencillo, pero las ambiciones son grandes. Es de facilitar una planta que emite 0 emisiones netas y que tiene 0 desperdicio de agua. Y todo eso posible hasta el año 2030. Ya hemos lanzado un montón de opciones o de avances en ese aspecto, siendo algunos como productos completamente nuevos que cambian todo el proceso de una planta o que aprovechan partes del proceso donde había desperdicios antes, como un clasificador de reflujo, por ejemplo. También puede implicar cambios en equipos ya existentes. Por ejemplo, si vemos flotación, ya hemos avanzado mucho con flotación de material más gruesa. Eso tiene implicaciones en toda la cadena del chancador, del molino. Podemos hacer mucho menos en el proceso de trituración y economizar un montón de energía en ese proceso. O incluye tal vez combinaciones de productos completamente nuevos como el HPGR, donde somos el líder mundial, y recientemente ese tiene un beneficio de 20% de consumo de energía comparado con molinos tradicionales, por ejemplo, y ahora lanzamos un producto nuevo que baja hasta 20% más el consumo de energía por tonelada procesada. O sea, hay ya soluciones muy fuertes.
Y como mencionó Marco, si colocamos la última capa, que es digitalización, arriba de eso, podemos hacer avances enormes en toda la cadena de la planta o en partes específicas. Volviendo al tema de agua, que estamos aquí para hablar de eso, en un caso en Chile, por ejemplo, en una sola mina, instalamos un controlador de procesos avanzados en un espesador. Y solamente con esa herramienta digital bajamos el consumo de agua en 14%. 14% implica 5 millones de metros cúbicos de agua por año. Eso es $6 millones para la mina. Y eso es equivalente a 100,000 hogares europeos, o el consumo de agua de 100,000 hogares europeos. Si consideramos el consumo aquí en Perú, es mucho más hogares. Entonces, podemos ver que en el pasado pensábamos que la sustentabilidad venía con un costo. Ahora vemos que la sustentabilidad viene con mejoramientos en costo, con ahorros para la mina, con mejoras en productividad, con mejoras en recuperación del minero. Entonces, nosotros lo vemos como una cosa que tiene beneficios. Poner nuestro foco en sustentabilidad tiene beneficios tanto para el mundo, para la comunidad local, para nuestros clientes, para toda la cadena involucrada en minería. Como pueden ver, nosotros tomamos esa obligación o esas metas muy en serias. Y queremos continuar trabajando con todos ustedes, o muchos de ustedes que están aquí, que son mineros, son nuestros clientes, para continuar avanzando esto. La última cosa que yo pediría a todos los mineros aquí es, yo trabajaba antes de empezar con plantas en lo que eran minas, el Tajo. Y yo creo que mucha gente está enfocada en el Tajo, en bajar las emisiones en el Tajo. Los camiones son emisores enormes de CO2, pero si ponemos más focos dentro de la planta, cambios pequeños en la planta pueden tener impactos muy grandes en la sustentabilidad por tonelada, por kilo, por libra, por onza, dependiendo del material. Realmente el impacto es enorme, y la planta es donde se consume la energía y donde se consume el agua dentro de todo el proceso. Entonces hay mucho que podemos hacer juntos en ese aspecto. Estamos aquí no solamente para ayudar, pero también para tratar de ser líder en ese aspecto. Más una vez, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Joshua. Gracias. Y finalmente, Vinio, estimado Vinio, tienes la gran responsabilidad de cerrar con tus comentarios a este panel. Por favor. Y para ti la pregunta es, desde el punto de vista de la academia y tu experiencia en el tema, si tuviéramos que ordenar y priorizar acciones, ¿cuáles serían? ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, ¿funciona? Perfecto, Fabi, gracias. Muy buenas tardes. Miren, el año pasado, en el último Perumín, Fabi y yo organizamos la Cumbre del Agua y Cambio Climático. Y fue todo un éxito, pero terminamos antes de tiempo. Así que si me paso un par de minutos, me van a perdonar, pero les voy a decir, mire, ustedes me deben del último Perumín, me deben 2 minutos, así que con todo el respeto lo puedo hacer, espero. Miren, es indudable que el mayor impacto en todos los elementos de cambio climático, el que mayor sufre es el recurso hídrico. Se ha demostrado que ese es el caso, sin ninguna duda. En el Perú, por ejemplo, hay una experiencia triste, porque en los últimos 50 años hemos perdido más del 50% de la superficie glaciar, por ejemplo. Más del 50%. Pero eso no quiere decir que en los próximos 50 años vamos a perder el otro 50%. Va a ser mucho más rápido, ¿no es cierto?
También tenemos otro gran reto, la hidrología, ¿no? Hidro, agua, logos, tratado, ¿no? La ciencia, el tratado del agua, que nos enseñaron en las escuelas, especialmente en las escuelas de ingeniería, ha cambiado totalmente, ¿no? El gran precepto de esa hidrología era que se repetían los eventos a través del tiempo, en la serie de tiempo. Bueno, con el cambio climático eso ya no sucede. Eso ya no sucede. Hay otros eventos que los están impactando, y por lo tanto están produciendo otros, tantos fenómenos como es de precipitación y escorrentía. O sea, el llamado ciclo hidrológico se está convirtiendo en un ciclo hidroilógico, realmente. Bueno, ¿qué hacer, Fabi, ante esas amenazas? Obviamente que tú me preguntas. Bueno, miren, tengo aquí una pequeña lista, una muy pequeña, breve lista de qué podemos, con unas sugerencias que tenemos nuestras autoridades y nuestros dirigentes en recursos hídricos presentes, ¿no? Miren, algo que tenemos que realmente trabajar es en la gestión de data e información. Me entristece mucho ver que, por ejemplo, con los efectos de estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, que deberíamos llamarlos, dicho sea de paso, hidroclimáticos extremos, porque la meteorología es el corto plazo, clima es el largo plazo. Entonces, constantemente se tergiversan y no se informan apropiadamente. Y tenemos, no voy a dar ejemplos, pero existen muchas aseveraciones y muchos temas que realmente no son ciertos. Absolutamente. Por ejemplo, hasta el momento, todas las agencias internacionales, especialmente la NOAA, que yo la sigo muy bien, dicen que el niño, que dicho de paso es redundante decir el niño global, porque si dice solamente un el niño y la niña, está dentro de los parámetros de un evento que no va a ser un mega. Yo he ploteado, no lo podemos ver ahora, los 50 últimos años de fenómenos tanto del niño como de la niña, y el que estamos viendo está justamente más o menos por la mitad. No. Ahora, esto no quiere decir que el niño costero, que es un evento muy mal llamado porque de niño no tiene nada, está sucediendo durante una niña y ha durado todo el año, este año, entonces no es el niño que viene solamente para Navidad, ¿es cierto? Pero ese evento, aunado al niño, más algo que realmente es escalofriante, el calentamiento de los océanos y de la superficie, puede crear una situación muy diferente que nosotros no podemos predecir con facilidad, definitivamente. Entonces, esta data que nosotros tenemos que presentarla en forma objetiva, eficiente. Y, por ejemplo, a mí me encantaría que todos los peruanos y tal vez los sudamericanos tengan una aplicación como la que yo tengo por aquí para otras latitudes, en la cual me dice exactamente precipitación, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Realmente hasta ahora lo que escuchamos es calentamiento del mar. Por supuesto que es importante, y tal vez viento, pero eso se tiene que traducir a escorrentía y precipitación definitivamente. Arreglos institucionales, lo hemos discutido los han discutido los panelistas. Realmente tenemos muchas instituciones que ven tal vez un tema y hay a veces divergencias, no hay muchas convergencias y no trabajamos juntos. Yo creo que hoy día el primer ministro nos dio una gran y grata sorpresa, una linda sorpresa para mí. Realmente me emocionó mucho ver que la Sociedad Nacional de Petróleo, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía había sugerido este centro de desarrollo y cambio climático. Me parece que va a ser un centro de convergencia fantástico, en donde vamos a tener profesionales no solamente de minería, sino también de energía, con gran experiencia en el sector agua y cambio climático, y poder atacar este fenómeno que realmente es omnipresente y está para quedarse. Y con respecto a infraestructura, yo sí, ya que estamos en un grupo bastante íntimo, les puedo confesar que realmente yo estaba un poco desilusionado cuando escuché
que se había creado la Autoridad Nacional de Infraestructura. Me parece que podemos todavía y tenemos el tiempo de hacer los ajustes del caso. Para mí, esa tiene que ser una institución del futuro, no del presente y mucho menos del pasado. Yo tomaría como ejemplo, valgan las diferencias, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Una organización civil militar de gran eficiencia, 212 años de antigüedad, que hizo el proyecto más importante de la historia de la humanidad, ¿no? El proyecto Manhattan, y lo ejecutó como debió ser. Ahí tenemos lecciones aprendidas. Tenemos que crear una institución que crea en soluciones verdes, no grises. Tenemos que tener esa institución que nos ayude a ver cómo reemplazamos esos glaciares que son nuestros grandes embalses, porque nuestros verdaderos embalses están cuasi colapsados, llenos de sedimentos, ustedes lo saben. Estamos perdiendo esta cobertura. ¿Cómo la suplantamos? Bueno, necesitamos una institución moderna y ágil. Algo más acerca de contaminación. ¿Quién contamina en el Perú? Los grandes contaminadores son los gobiernos, lo digo con mucho respeto. Aguas sueltas sin ningún tratamiento, residuos sólidos arrojados crudos. Eso produce una gran contaminación. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Una agricultura con 30% de eficiencia. Miren, la agricultura ineficiente no solamente es pérdida de cantidad de agua, es contaminación. ¿Por qué? Porque esa agua que escurre o se evapora o se percola lleva nutrientes, nitrógeno, potasio, fósforo, puede llevar pesticidas, etcétera, etcétera. Eso es contaminación también. Y estamos perdiendo esa cantidad que varios de mis colegas lo han dicho nuevamente. Miren, para terminar, porque creo que todavía me quedan 5 minutos más, saludo realmente lo que dijo Diego y otras damas y caballeros que están conmigo, que trabajemos juntos. Tenemos la capacidad, la minería tiene la capacidad, pero no lo puede hacer solo, el Estado no lo puede hacer solo. Necesitamos la sociedad civil y obviamente necesitamos la academia, porque aquí tenemos puntos grises que no sabemos qué va a ocurrir. Y sigo pensando yo, un quinto estamento, para terminar, Fabi, que es las Fuerzas Armadas. Ellos están preparados para estas emergencias. Yo creo que los tenemos que llamar. Hay grupos dentro de ellos que están preparados para esto. Los tenemos que llamar. Estas son emergencias climáticas. Yo creo, tengo la confianza que podemos trabajar juntos. Y miren, simplemente para terminar con mi mensaje de resiliencia, que siempre lo hago, ¿no? Resiliencia es la capacidad que uno tiene de recuperarse. Miren, en el Perú tenemos una triste historia de poca resiliencia. Realmente la humanidad la tiene porque los dinosaurios no están acá porque no fueron resilientes, no se transformaron. Tenemos que hacer esta transformación, pero lo mismo pasó con los mochicas. Los mochicas recibieron unos cuantos mega niños por ahí y al final llegó uno que los desapareció del mapa. Y los tiahuanacos también. Les llegó por ahí una sequía y los desapareció en el mapa. Trabajemos juntos, esta es una gran oportunidad. Gracias, Fabi. Muchas gracias. Muchas gracias, Vinio. Suscribo todo lo que hemos discutido esta noche. No me queda más que agradecerle a todo este panel, a los conferencistas y a todos los que nos han acompañado hasta estas horas. Muchas gracias. Buenas noches.